tuvimos que hacer un cambio y un replanteamiento institucional, como lo mencionaba ahorita nuestra secretaria, en la que el DANE por primera vez pudo construir un plan estadístico nacional, en la que se creó el Consejo Asesor Nacional de Estadística y en la que conjuntamente con todas las instituciones del Estado, del sector público y el sector privado, construimos el Sistema Estadístico Nacional. Todo esto enfocado en la Agenda 2030. Fue así como el pasado martes, por primera vez, nuestro país cuenta con un Plan Estadístico Nacional, en la que no solamente importan los objetivos de desarrollo sostenible que se han enmarcado en la agenda global, sino que vamos más allá y tenemos cerca de 400 indicadores nacionales para poder trabajar y profundizar en una época de nuestro país tan importante. Quizás esta agenda sea muy importante para todos, pero para nosotros tiene una principal relevancia debido a que estamos en una transformación interna, debido al proceso de paz que se ha concluido y que es sin duda uno de los grandes logros que hemos tenido como sociedad. En ese sentido, los últimos años hemos venido trabajando con muchas instituciones del sector público y del sector privado para tener la definición de los indicadores nacionales, para hacer más fácil su implementación, pero sobre todo tener mucha transparencia en todo el proceso de la construcción de los indicadores y de la manera como se está reportando. Como todos ustedes saben, Colombia reportó el año pasado voluntariamente el estado del arte de los indicadores y de la Agenda 2030. Nosotros desde el DANE somos una entidad que busca aportar y ser la base de las estadísticas de Colombia y bajo las instrucciones del director Perfetti queremos ser una entidad moderna que apoye toda esta agenda y es por eso que dentro de nuestra propia evaluación hemos considerado y tenemos un buen avance en ese sentido. Cerca del 54% de los indicadores globales estamos en la capacidad de medir y los restantes indicadores los construiremos con las otras entidades del Estado, porque así como lo hemos manifestado en la Conferencia Estadística de las Américas, nosotros no pretendemos ser el monopolio en la producción estadística oficial, sino pretendemos que todas las entidades del Estado colombiano produzcan estadísticas de calidad y oficiales que permitan el desarrollo sostenible. Nosotros hemos trabajado fuertemente con la sociedad civil, hemos trabajado con el sector privado para lograr este tipo de alianzas que permitan tener un desarrollo sostenible y sobre todo un seguimiento de toda esta agenda. Y particularmente hemos trabajado con dos agencias del Sistema de Naciones Unidas en un tema que es para nosotros fundamental como entidad y son las estadísticas de género. Asimismo, Colombia es un país que tiene muchos pueblos indígenas, tiene muchas comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras, y hemos trabajado con el UNFPA para poder cerrar todas las brechas de información. Este apoyo ha sido algo fundamental para poder tener un punto de partida claro y definido. Asimismo, estamos promoviendo dentro del Estado el aprovechamiento de los registros administrativos como la fuente de información más importante que va a venir. Dentro de todo el sistema de Naciones Unidas siempre hemos hablado de la revolución de los datos y ahí está la nueva manera de ver el mundo de las estadísticas, la nueva manera de aprovechar esa información y en eso hemos trabajado conjuntamente con muchas entidades del sector privado y muchas universidades. En este momento nosotros nos encontramos haciendo todos los preparativos para poder llegar a los niveles subnacionales. Hemos trabajado con muchos municipios, alcaldías y gobernaciones en Colombia para que la Agenda 2030 llegue a todos estos territorios, especialmente a los territorios donde se está consolidando la paz territorial. Y hemos querido trabajar en algo fundamental y es en la transparencia de los datos. El plan que tiene el director Perfetti es que al finalizar este año toda la información que produzca el DANE deba estar anonimizada y disponible para el público,
Ya hicimos un primer avance con toda la información del tercer Censo Nacional Agropecuario que nos va a permitir construir muchos de los indicadores de esta agenda y también proporcionar toda la información que la sociedad necesita. Entonces, para nosotros ha sido un ejercicio, repito, muy importante en el que hemos trabajado conjuntamente con la sociedad civil, con el sector privado, con la academia, para que desde Colombia podamos hacer el aporte a toda América Latina en cuanto a estadística se refiere, para que todos sigamos construyendo esta agenda. Después de esta breve introducción, quisiera cederle la palabra a mis compañeros de panel para oír un poco acerca de cuáles son los arreglos institucionales que han tenido, cómo ven dentro de sus países la Agenda 2030 y qué tipo de alianza estamos realizando para poder avanzar en este propósito. Entonces, me acompañan Claudia Aguilar, la delegada técnica para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Miguel Ángel Moir, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala, Efraín Correa, director presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión de Honduras, Cosme Moreno, viceministro encargado del Ministerio de Desarrollo Social de Panamá. Claudia, gracias. ¿Del Salvador? Sí, del Salvador. El Salvador. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer por la oportunidad para que El Salvador pueda compartir su experiencia, en particular de cara a la presentación de su informe nacional voluntario en este próximo foro de alto nivel de julio. En primer lugar, me gustaría comentar en relación a la implementación de la agenda que desde la adopción de este compromiso internacional en el 2015, el gobierno de El Salvador, bajo el liderazgo del presidente de la República, estableció una hoja de ruta que marcaba el qué, el cómo y el con quién de la implementación de esta agenda en el país. Cuando hablamos del qué, nosotros finalmente definimos que queremos una Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible, una agenda que en ese momento ya está lista y que no es más que la tropicalización, así lo llamamos, de este compromiso global y que da prioridad entonces a una determinada serie de objetivos sobre la base de la realidad propia de El Salvador. El con quién establecimos, el cómo establecimos que queríamos una estrategia de largo plazo que diera importancia no únicamente al tema de los ODS, sino en general a todo lo que implica la implementación de la agenda. Por ello nos establecimos un compromiso de largo plazo con el Sistema de Naciones Unidas a través de un acuerdo específico para esta implementación, y así también fuimos de los primeros países en adoptar el mecanismo de MAPS que comentaba ayer Jessica Falleta. En relación al con quién, nosotros establecimos ahí que era importante tener desde luego arreglos institucionales sobre cómo el gobierno iba a implementar esta agenda, pero también queríamos un marco de gobernanza más amplio que los poderes del Estado. Pensando entonces que en ese marco de gobernanza más amplio y según lo que mandata la Agenda 2030, era necesaria la participación de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, del Parlamento y de otros actores de la sociedad. En relación a los arreglos institucionales, comentar que el presidente delegó la coordinación técnica de esta agenda a la Secretaría de Planificación de la Presidencia y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Bajo esta coordinación técnica se establecieron dos comités, uno de nivel político que descansa en el Consejo de Ministros y en los gabinetes de gestión de gobierno, el social, el económico, el ambiental, y también un nivel técnico donde se definió un comité implementador de la agenda y un comité para el seguimiento y monitoreo encargado entonces de los indicadores. En este nivel técnico participan alrededor de 70 instancias del Estado y es con quienes hemos venido trabajando tanto en la adaptación de los indicadores como en la construcción de esta agenda nacional.
Para este mecanismo de gobernanza más amplio, que todavía estamos definiendo, originalmente teníamos la idea de un Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, pero ahí decir que la definición final sobre la figura que estaremos incorporando dentro del país dependerá mucho de los diálogos que tenemos abiertos en este momento con el sector privado y con la sociedad civil. Desde luego pensamos que este marco de gobernanza más amplio es necesario, pero no queremos que sea una imposición del Ejecutivo, sino el producto de un diálogo con otros actores de la sociedad. Me quedaría en este momento por aquí. Imagino que después podemos ahondar un poco más en relación a los objetivos y al tema de las mediciones. Muchas gracias, Claudia. Miguel Ángel. Gracias. Vamos a ordenar la presentación en dos partes importantes. La primera, un panorama general acerca de que es importante decir que para hablar de la agenda ODS hay que retomar el tema de cómo nos fue en los ODMs y los arreglos institucionales con su componente técnico y político. Para hablar de la agenda de ODS de desarrollo sostenible hay que decir cosas muy puntuales. Primero, en cuanto a los ODMs, no fueron objeto de una revisión exhaustiva que permitiera adecuar un contexto a las realidades nacionales. Dos, no existió una revisión de largo plazo para el país que delineara las prioridades del desarrollo. Fue escasamente articulada a los marcos de planificación del país. En el presupuesto público no se establecieron las intervenciones más efectivas para alcanzar los objetivos de desarrollo. No fue implementado un mecanismo de coordinación y seguimiento permanente que impulsara la agenda de políticas públicas, planes y presupuesto para alcanzar los objetivos. Y en el Estado, la institucionalidad pública, sociedad civil, academia, sector privado, organizaciones no gubernamentales y otros, se observó un conocimiento parcial acerca de los contenidos y los compromisos en el marco de ODMs. Sobre construir el tema de la experiencia de Guatemala, a que asume la Agenda 2030, se consiste en los esfuerzos que se realizan para alcanzar los resultados de una manera diferente. La primera decisión estratégica y política que se tomó fue discutir la agenda en el marco del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que es el CONADUR. Esta es una instancia creada por ley y por la Constitución Política de la República, que es el espacio y el órgano de participación ciudadana donde confluyen 14 representaciones de sociedad civil guatemalteca, el gabinete de gobierno, los gobiernos locales, quienes tienen el mandato de formular los planes, programas, políticas y proyectos de desarrollo para incorporarlos a la política de desarrollo nacional. En cuanto a los arreglos institucionales, la parte técnica y política, la estructura de una estrategia de implementación de seguimiento a la agenda de ODS priorizada se aprobó en el CONADUR, que define los roles, competencias y atribuciones de todos los sectores que tienen responsabilidad en la implementación de la agenda, así como los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación que en el caso recaen sobre la responsabilidad del CONADUR. Uno de los aspectos relevantes consistió en evidenciar que la implementación de la agenda priorizada se enmarca en los esfuerzos que el país debe realizar en implementar esas prioridades nacionales de desarrollo que están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de manera articulada y armonizada entre los distintos instrumentos de planificación que orientan el Sistema Nacional de Planificación. La coordinación política está encabezada por el CONADUR, el cual constituye el espacio político que ha tomado las decisiones acerca de la difusión, la apropiación, la implementación, el seguimiento y el monitoreo de las prioridades nacionales de desarrollo, así como coordinar interinstitucionalmente con las diferentes dependencias del sector público, incluyendo el organismo ejecutivo, judicial y legislativo, y el establecimiento de las alianzas con diversos actores de la sociedad guatemalteca y naturalmente de la cooperación internacional. En cuanto a la coordinación técnica, se establecieron entonces 3 mecanismos. Como objetivo principal, reflexionar el curso de la acción para implementar las prioridades. En este espacio se abordan cuestiones específicas de
cada una de las temáticas y lo que se requiere para la implementación de dichas prioridades. Tales es la gestión de la información, la vinculación programática, el financiamiento para el desarrollo y los mecanismos de seguimiento y evaluación. Se crea entonces un comité técnico que se constituye en el encargado de coordinar la implementación estratégica, analizar, deliberar y consensuar los temas de la implementación. Asimismo, vela por el cumplimiento en el sentido integral de la estrategia de implementación, la cual en su quehacer operativo se sustenta en 3 subcomités técnicos. El primero, que es de la gestión de la información, donde juega un papel importante el Instituto Nacional de Estadística y la coordinación con las oficinas coordinadoras sectoriales de estadística de los diferentes ministerios. Este revisa, mejora y amplía la producción estadística de manera que pueda realizar el seguimiento a los objetivos y a las metas que se planteen una vez que se realiza la caracterización de la información, establecimiento de la línea base, las metas para alcanzar los mecanismos de seguimiento y naturalmente la producción de la estadística que se necesita. El de vinculación programática está liderado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, y se integra por la representación y la planificación de las direcciones financieras y las direcciones de planificación de las diferentes carteras. Debe definir procesos y mecanismos municipales del país y debe definir procesos y mecanismos que permitan que la agenda pública y las prioridades nacionales de desarrollo se viabilicen a través de esos instrumentos y la institucionalidad pública. Entre estos procesos incluye la alineación de las políticas públicas a las prioridades nacionales de desarrollo, la evaluación de la política general de gobierno que en nuestro país le da viabilidad al Plan Nacional de Desarrollo, el cual está en un 90% alineado a la Agenda 2030, y la elaboración de los diferentes instrumentos de planificación estratégica y operativa institucional y territorial en los cuales se debe referir las áreas en que debe intensificarse y focalizarse para poder conseguir los objetivos y las metas que se definan. Y finalmente, el subcomité de articulación financiera, que es liderado por el Ministerio de Finanzas Públicas en coordinación con CEGEPLAN y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene como objetivo integrar todas las fuentes financieras internas y externas, sector público, privado, cooperación internacional y sociedad civil, y orientarlas hacia la atención de las prioridades nacionales de desarrollo. En dicho espacio también existe la coordinación y está representado por los sectores de cooperación internacional, los consejos departamentales de desarrollo municipales, el sector privado y naturalmente el Congreso de la República, quien al final se convierte no solo en el ente que le da seguimiento y fiscaliza los procesos para mantener y garantizar que lo que dijimos que vamos a hacer se cumpla, sino también en su rol de colocar una agenda legislativa que viabilice la implementación de la agenda. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Está con nosotros Efraín. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por permitirnos estar en este distinguido panel. En realidad, como lo manifestó la colega del Salvador, los ODS no son una estrategia que desconocíamos totalmente. Es decir, no es una idea que para nosotros vino a partir de septiembre de 2015. Con la adopción de esta estrategia, lo que hemos en Honduras es procedido a organizarnos un poco mejor para hacer frente o para encarar la ejecución de esta agenda. Existe ya un esquema institucional con sustento legal para aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país, previo a la adopción de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno se hizo cargo de todo lo relacionado con la implementación de la Agenda 2030. Aquí yo debo distinguir dos momentos, y es uno,
la decisión de presentar un informe voluntario en julio de 2017 que nos convoca a una organización rápida de la institucionalidad nuestra y luego el resto que nosotros llamamos después del informe voluntario de 2017, realmente que es donde nosotros hemos puesto todo el esfuerzo y toda la mirada para poder reorganizarnos realmente como debe ser, como otros países vemos que lo están haciendo. Sin embargo, ¿por qué la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, que es una especie de secretaría de secretarías, y es justamente porque es la encargada de la coordinación general de la administración pública y de manera integrada? Porque coordina y es responsable de las funciones de planificación de corto, mediano y largo plazo, del monitoreo, del seguimiento y de la evaluación de lo planificado y de la transparencia y la armonización del Estado. Entonces creemos que hay tres funciones fundamentales que son cruciales para la implementación de una iniciativa como la Agenda 2030. Dentro de la función de planificación del desarrollo está la de administrar y operar el sistema de planificación del desarrollo, que todos ya conocemos y sigue un modelo realmente que deriva justamente de los modelos implementados por la CEPAL desde los inicios. En el marco de esta planificación nos corresponde también vincular la planificación con el presupuesto, certificar la pertinencia de las políticas públicas, certificar también el alineamiento de la inversión pública y coordinar con Cancillería la eficiencia de la cooperación externa. O sea que, pero en términos concretos, por eso hemos llamado a este informe tener un enfoque de dónde estamos y que estamos preparando, cómo nos estamos preparando para implementar la Agenda 2030. Se ha conformado un equipo, para efectos del informe voluntario, se ha conformado un equipo humano de la misma Secretaría de Coordinación General de Gobierno, de las tres funciones que ya mencioné, que son direcciones presidenciales, equivalentes a subsecretarías de Estado. Este equipo humano tiene a su cargo primero la elaboración de la ruta crítica para el informe voluntario, la elaboración del instrumento legal que da vida o que dará vida a una institucionalidad participativa e inclusiva de muy alto nivel que se encargue de todo lo relacionado con la Agenda 2030. Tenemos la plena seguridad que cuando lleguemos a Nueva York a la presentación del informe, también informaremos de ya la aprobación de un decreto ministerial de la conformación de esa comisión, que va a estar presidida por el Coordinador General de Gobierno, que es la persona en quien el presidente delega usualmente este tipo de responsabilidades. Este mismo grupo, que es básicamente técnico, se encargará de estructurar, de esta estructura institucional de alto nivel, se derivará una estructura de nivel técnico que responderá a los mandatos de la estructura institucional de alto nivel y también tendrá una función de proponer acciones para ser consultadas y para ser aprobadas en el nivel más alto. Con la colaboración de una misión de CEPAL, el mes pasado hemos ya conformado una estructura de contenido del informe apegado a los requerimientos y a los lineamientos que ya ECOSOC nos ha distribuido a todos los países que vamos a presentar ese informe.
yo voy a quedarme aquí porque después tengo algo que decir, pero es más respecto a lo que estamos haciendo para prepararnos para la implementación de la Agenda 2030. En concreto, de manera, en el arreglo institucional, ya tenemos una comisión que trabaja en la elaboración de ese instrumento legal que va a dar vida a una estructura de alto nivel y a una estructura técnica para todo lo relacionado con la implementación de la Agenda 2030, que va a depender de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno en este caso. En este momento es una estructura eminentemente de gobierno, pero el marco legal que vamos a proponer y que ya lo tenemos preparado para la aprobación del Consejo de Ministros tiene un enfoque participativo e inclusivo. Es decir, el coordinador, la participación de los coordinadores de gabinetes sectoriales, que en el sistema de planificación tenemos como eslabón del mismo sistema un dispositivo sectorial dirigidos o coordinados por un ministro coordinador que es de gabinetes, de 8 gabinetes en total, que coordinan toda la administración y todo el funcionamiento de las instituciones públicas. Entonces, de esos 8 hay 2 gabinetes que juegan un papel importante en la implementación de la agenda, es decir, el Gabinete de Desarrollo Económico, el Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social, que entre los dos conforman y van a ser responsables de la ejecución del cumplimiento de 14 de los 17 ODS. La participación del coordinador del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva y conducción y regulación económica, porque esto va a requerir, como ya se ha discutido mucho en estas jornadas, de arreglos fiscales, de arreglos también tributarios. La academia, como un elemento importante en ese tema, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, organizaciones obreras y campesinas, sociedad civil organizada y Asociación de Municipios de Honduras. Creemos que este es un esquema quizá no suficiente, pero que basta para iniciar un proceso. Estos esquemas obviamente no van a estar escritos en piedra, son esquemas que periódicamente deben ser revisados para ir teniendo más inclusión y más participación de los actores claves de la sociedad hondureña. De este comité o de esta comisión, que todavía no sabemos cómo le vamos a llamar, deriva un nivel técnico también formado por estas mismas instancias. Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín. Ahora tenemos a Cosme Moreno. Gracias, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí en este foro para conocer y compartir las experiencias, avances y desafíos de cada país en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En representación de Panamá, podemos informarle como avances en los arreglos institucionales nacionales para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030, Panamá, mediante el Decreto Ejecutivo 393 del 2015, creó la Comisión Institucional y de la Sociedad Civil para el apoyo y seguimiento de los ODS, adscrita al Gabinete Social, que cuenta con una dirección superior integrada por el Ministro de Desarrollo Social, quien la preside en su carácter de coordinador del Gabinete Social, el secretario ejecutivo de la Secretaría de Metas Presidenciales y el presidente del Consejo de Concertación Nacional para el Desarrollo, cuyo objetivo es presentar al Gabinete Social propuestas de políticas públicas, planes, programas y recomendaciones de acción
que ayuden a que los ODS sean una efectiva pauta de desarrollo de Panamá. Para dar apoyo operativo a la comisión, la norma citada también creó el Comité Técnico de la Comisión, presidida por la Secretaría Técnica de Gabinete Social, la cual dará seguimiento al mismo. Tendrá la responsabilidad operacional para que se alcance el objetivo de la comisión y que sus funciones se desempeñen con oportunidad y eficiencia. Además, para la adopción, implementación y seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, Panamá optó por establecer una estrategia basada en el proceso de alineamiento entre los ODS y el Plan Estratégico de Gobierno y las prioridades actualizadas de la Concertación Nacional para el Desarrollo, para la construcción de un plan estratégico con visión de Estado 2030, cuya función es marcar los lineamientos estratégicos del país para el cumplimiento de la Agenda 2030. Panamá ha definido 3 instituciones o instancias participantes en este marco o mecanismo nacional de implementación de la Agenda 2030, que son el Gabinete Social, la Secretaría de Metas Presidenciales y el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, cuyos directivos componen la Dirección Superior de la Comisión. Los roles o funciones de dichas instituciones o instancias se encuentran definidos a nivel de la Comisión y puedo mencionar entre ellos los siguientes: dirigir el proceso de alineamiento entre los ODS, el Plan Estratégico de Gobierno y las prioridades actualizadas de la Concertación Nacional para el Desarrollo, establecer los criterios y metodologías que apoyen el proceso de actualización de las prioridades de la Concertación Nacional para el Desarrollo, dirigir el proceso de formulación de propuestas de políticas públicas, planes, programas y recomendaciones de acción que ayuden a que Panamá alcance progresivamente los ODS, promover el establecimiento de alianzas público-privadas que articulen las políticas y acciones de diferentes sectores para la consecución de los ODS, diseñar y ejecutar conjuntamente con organismos internacionales, en especial el Sistema de Naciones Unidas, un mecanismo de seguimiento y monitoreo de los ODS y de sus metas e indicadores, y definir una política de comunicación al respecto. Promover espacios de cooperación nacional e internacional para el intercambio de experiencias y conocimientos que ayuden a la consecución de los ODS. Finalmente, el Gabinete Social como instancia de coordinación operativa y de evaluación estratégica de la política nacional es el mecanismo de coordinación interministerial que Panamá utilizará para la implementación de la Agenda 2030. En el marco de la convocatoria realizada por el señor Presidente de la República, en su informe a la Nación el 2 de enero del 2016, a todas las fuerzas políticas y sociales del país para iniciar un diálogo a través de la Concertación Nacional para el Desarrollo con miras a la adopción de un plan estratégico nacional que permita a Panamá hacer realidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en el 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se confeccionó un plan estratégico nacional con visión de Estado Panamá 2030 que define 5 ejes estratégicos sobre los que debe cimentarse la política de Estado 2030 para alcanzar los ODS y dar seguimiento a las políticas públicas y sus resultados a través del alineamiento de los ODS, los objetivos estratégicos de la Concertación Nacional para el Desarrollo y el Plan Estratégico del Gobierno. Panamá procura que los ODS sean una efectiva pauta para el desarrollo. La adopción y visualización de los ODS en el presupuesto nacional, territorial o sectorial a juicio de Panamá es una tarea
ineludible para el cumplimiento de la Agenda 2030. Sin embargo, es un ejercicio que Panamá iniciará cuando cierre la fase de selección y definición de indicadores y líneas bases, así como la identificación y vinculación de políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones puntuales con los indicadores para incluir los ODS como un eje transversal dentro de la estructura del presupuesto. Sin embargo, cabe destacar que en el país se diseña el modelo del Plan Panamá, el país de todos, cero pobreza, que a partir del alineamiento de la política pública focalizada territorialmente en los más pobres, busca eliminar la pobreza extrema y disminuir la pobreza no extrema al 2030. Dicho alineamiento implica contar los recursos a nivel local y demanda a nivel territorial, la coordinación efectiva y eficiente entre el sector gubernamental, las autoridades locales, líderes y miembros de las comunidades. En cuanto a la participación de la sociedad civil, en el Decreto Ejecutivo 393, que adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones, la Comisión tiene la función de promover el establecimiento de alianzas público-privadas que articulan las políticas y acciones con diferentes sectores, ya sea gobierno, administraciones territoriales y locales, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, la academia y otros organismos, para la consecución de los ODS, y para ello cuenta con el apoyo del Comité Técnico de la Comisión, que tiene la función de formular para que la Comisión haga propuestas de alianzas público-privadas a nivel nacional, regional y local para el desarrollo de programas, campañas y acciones que apoyen el conocimiento y consecución de los ODS. A manera de ejemplo, puedo mencionar el caso de la Academia, específicamente la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, que desarrolla una iniciativa de observatorio académico sobre los ODS y de cual forma parte la Secretaría Técnica del Gabinete Social. Gracias. Muchas gracias, Cosme. Bueno, como ustedes han podido apreciar, conjuntamente el panel anterior y este panel, los países nos han mostrado cómo se ha avanzado en la estructura institucional. Sabemos que tenemos avances de casi que en todos los países del nivel presidencial en la coordinación de esta agenda, y pues indudablemente es una decisión política que involucra a todas las entidades de los estados a trabajar en esta agenda. Quisiera ahora plantearles a mis compañeros de panel un paso adicional, y es, por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros el año pasado hicimos un reporte sobre los objetivos de pobreza, de salud, de empleo y crecimiento económico, de el aprovechamiento adecuado del clima y las alianzas que se deben hacer. Concretamente en el DANE nosotros queremos avanzar un poco más, y ha sido nuestro trabajo decidido con nuestros colegas de ONU Mujeres, que por aquí va a Belén, la oficina de Colombia. Y para nosotros la prioridad como institución es poder ofrecer estadísticas desagregadas de género en todas nuestras operaciones y en todos nuestros ejercicios. Entonces, con ese tema que les dejo ahí, la pregunta que quisiera hacerles para poder continuar con este panel, y sin querer alargarme más allá del horario que tenemos establecido, tenemos 27 minutos en los que debemos contar con la participación de nuestros asistentes. Quisiera decirles, ahora tenemos que definir prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que ustedes consideran que debemos establecer o que deben establecer ustedes en la implementación de la Agenda 2030 en sus países? Por favor, vamos con Claudia. Gracias. En relación al establecimiento de prioridades, yo comentaba antes que nosotros hemos diseñado una Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible
Esta agenda diferencia entre el mediano y el corto plazo. Para el mediano plazo, nosotros hemos hecho actualmente una definición de 9 objetivos priorizados con la totalidad de sus objetivos, y a eso hemos sumado otras 29 metas de los objetivos que no han sido en este momento priorizados en su totalidad. Para establecer esta prioridad, nosotros establecimos una serie de criterios, entre ellos la vinculación con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el hecho de que hubiera un liderazgo político fuerte en el sector en relación a los objetivos, la disponibilidad de recursos y de información, es decir, la capacidad estadística también para medir y dar seguimiento a esos objetivos, y el hecho de que estos objetivos fueran una prioridad nacional definida en la etapa previa de consultas que se realizó incluso antes de la adopción de la agenda y donde hubo una alta participación de la sociedad civil, proceso que fue facilitado por la Oficina de Naciones Unidas en El Salvador. Con estos criterios es que hemos llegado a esta definición de prioridades. Como digo, es una definición de mediano plazo. Nosotros esperamos que haya una definición al 2030, pero para eso sí realmente esperamos que se pueda constituir este marco de gobernanza más amplio del que les hablaba antes, y que sea entonces una agenda de país y no solamente una priorización que parte, en este caso, del Ejecutivo. Quizás hablando un poco también de esta priorización, decir que el tema de la información y de las capacidades estadísticas ha sido un verdadero desafío para El Salvador. Para los que no lo saben, El Salvador es de los pocos países de la región que no cuenta con un instituto de información estadística. Nosotros lo que tenemos es una dirección que está bajo el Ministerio de Economía, y tenemos fragmentado el sistema nacional estadístico. Eso supone realmente un esfuerzo enorme, no solamente para medir o para verificar el seguimiento, sino también para dar cuenta de los avances que estamos haciendo como país. ¿Quiere eso decir que nosotros consideramos que no vamos a poder dar seguimiento a la agenda? Yo diría que no. De hecho, gracias a metodología facilitada por la CEPAL, llevamos a cabo un análisis de nuestras capacidades estadísticas y hicimos un esfuerzo muy grande realmente por desarrollar los indicadores y poder generar proxies que nos permitan ver cómo vamos avanzando en relación a las metas. Si ustedes miran el informe que nos repartió muy amablemente la CEPAL de cara a este foro, verán que El Salvador aparece muy bien posicionado en relación a su capacidad de medir y dar seguimiento a esta agenda. Eso no se debe, como digo, a la robustez de nuestro sistema estadístico, sino al enorme esfuerzo político que estamos haciendo para poder dar seguimiento, pero somos conscientes que ahí tenemos un desafío muy grande, y que hacer realidad esta priorización que hemos hecho pasará obviamente por poder superar este desafío y dar además un paso muy grande entre el monitoreo y la implementación de la agenda que nos permita entonces avanzar en las metas y cumplir con los objetivos que hemos priorizado. Muchas gracias, Claudia. Para nuestros 3 compañeros de panel, les pediría que fuéramos 3 minutos cada uno para poder recibir las preguntas del auditorio. Por favor, Miguel. Ok. El Consejo Nacional decidió que la Agenda 2030 fuese objeto de priorización y análisis de acuerdo a las metas de las prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Catún Nuestra Guatemala 2032. Ese ejercicio de alineación de la Agenda ODS y del Plan Nacional como una estrategia de articulación para la apropiación y seguimiento de la agenda es un instrumento que se aprobó en junio de 2016, y esta estrategia contempló las lecciones aprendidas en el marco del seguimiento de ODMs y destacó que el país no realizó un adecuado proceso, por lo tanto debería hacer una revisión y a la luz de la realidad y las posibilidades y aspiraciones del país. La estrategia de articulación tuvo 5 etapas. La primera, que fue la campaña de difusión y socialización de la agenda de ODS, y para ello
les comento que tuvimos 110 talleres que consistió en la parte de la sensibilización, la socialización, el parte de la priorización, la validación y luego la aprobación de estas prioridades. De las etapas, esta campaña de difusión, la segunda, que tiene que ver con la priorización de los objetivos, metas, indicadores de desarrollo sostenible, consistió en la elaboración de una propuesta preliminar de los objetivos, las metas y los indicadores que el país asumirá como un compromiso en el marco de la agenda, y la etapa se realizó en 3 momentos: la alineación de los instrumentos de planificación del desarrollo, la consulta que se hizo a los diferentes sectores que son responsables y corresponsables de la implementación de la agenda, y el análisis y la disponibilidad y la desagregación estadística. Como resultado de este ejercicio, el país priorizó 17 de los 17 objetivos, 129 metas. Una validación que se hizo en los diferentes ámbitos y niveles territoriales y de la sociedad, y esta lógicamente contó con la participación de sociedad civil, el sector privado y los organismos internacionales. Finalmente, la aprobación de la priorización del Consejo. Una validación del ejercicio por parte del Consejo Nacional que preside el Presidente de la República en el 2 de diciembre de 2016 en una reunión ordinaria, y en ella se establece cuál es esa priorización que se viabiliza a través de la política general de gobierno, poniendo en este momento 3 temas esenciales. Primero, salud, educación, agua y saneamiento como una base para empezar a generar condiciones para mejorar las condiciones, enfocándose en las personas y el gasto social. Y finalmente, la otra etapa es la socialización de los objetivos y las metas y los indicadores, que consiste en lograr la apropiación de la agenda, priorizar la parte de la sociedad guatemalteca de tal forma que la ciudadanía contribuya a la implementación, el seguimiento y evaluación, lo que se constituye en un proceso permanente de un compromiso nacional con el sector público, que es el gobierno central, gobiernos locales y el sistema de consejos, la sociedad civil, el sector privado, la academia, las organizaciones gubernamentales. Quiero resaltar aquí, finalmente, el rol importante que ha tenido y ha jugado la cooperación, el sistema de Naciones Unidas, el acompañamiento técnico que por parte de CEPAL a través del ILPES nos ha dado para fortalecer y viabilizar estos apoyos que lógicamente no solo de aspecto técnico y financiero han sido viables y principalmente concentrados en el esfuerzo de generar esa data estadística que en nuestro caso únicamente 34 indicadores podemos darle seguimiento pleno y 66 tenemos información que tenemos que complementar, y hemos asumido 200 indicadores de ellos. Por lo tanto, creo que vamos en esa línea y queremos entonces dejar claro y establecido que no podemos hacerlo solos y que necesitamos el concurso y la participación de todos. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Por favor, Efraín. Yo creo que el mayor, no es que creo, estoy 100% seguro, visto todos los informes y las conclusiones de todos los eventos a que hemos asistido relacionados con los sistemas de generación de información, quizás es el reto más grande que tiene la implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, a pesar que he escuchado casi la misma historia para todos los INES de América Latina, yo quiero hacerme responsable por el estado actual del INE nuestro, de Honduras. Yo creo que sí se necesita, y uno de los retos es una reingeniería, una reinvención del INE nuestro. El INE se ha quedado estancado en sus formatos de generación de información. Yo lo puedo decir con toda propiedad que no es en este momento un mecanismo que nos garantice el seguimiento de la Agenda 2030, sino hacemos cambios profundos, no solo en su estructura institucional, sino también en su estatus
tecnológico. El INE nuestro debe sufrir una modernización enorme realmente para hacerle frente a la generación de información que es tan importante para saber cómo vamos avanzando en el proceso de implementación de la Agenda 2030. Por otro lado, hay una dispersión enorme y una discontinuidad en la generación de información de tipo administrativo. Yo creo que ahí tenemos que hacer en Honduras un enorme esfuerzo por ordenar estos subsistemas de generación de información para que puedan converger o a un solo sistema, que en este caso es la institución por naturaleza y por ley generadora de información certificada y oficial del Estado de Honduras, como es el INE. Entonces ahí tenemos en la generación de información no solo una información fragmentada, sino también una información no certificada, y no hay un esquema de certificación de información de ese tipo que es tan importante para la generación de reportes de avance. En agosto del año pasado hemos lanzado en Honduras el IPM como la medición, como un instrumento de medición oficial de pobreza multidimensional. Creo que este es un ejercicio que nos está obligando a tener mejor data y a tener un poco más desagregación en la data. Quiero decir también que este sistema o que este IPM descansa sobre una estructura institucional de soporte multidisciplinaria y también muy inclusiva. Ahí están integrados, es decir, lo soporta una comisión técnica formada por academia, por sociedad civil, por empresa privada y por gobierno en este momento. Creemos que ahí están las entidades de públicas y privadas que más tienen que ver con la información y que tienen que ver con el uso de indicadores como este. Más allá de eso, yo creo que en términos generales, y yo diría que ese es relacionado con los arreglos de mediciones nacionales. Sí creemos que hay que modernizar y reestructurar nuestra institución generadora de información oficial y ordenar profundamente la generación de información de tipo administrativo. Muchas gracias, Efraín. Cosme, por favor. Gracias. ¿Cuál es la prioridad nacional para la implementación de la Agenda 2030 en Panamá? Bueno, la principal prioridad y lo que mayor esfuerzo conlleva para la implementación de los ODS en Panamá está relacionado con el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional para el manejo de los indicadores de la Agenda 2030. Muy ligado a esto, urge desarrollar un sistema automatizado de información, monitoreo y seguimiento para la articulación intersectorial e interinstitucional de estrategias, programas y proyectos y, en definitiva, dirigidos al cumplimiento de la Agenda 2030. Igualmente, con la adopción de una cultura interinstitucional de evaluación en sus distintas dimensiones, no con fines punitivos, sino dirigida a la revisión y mejora continua de las herramientas de la política y las ofertas de servicio hacia la población. De partida es necesario este ejercicio de priorización en Panamá en la medida de que la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible implica recursos para la gestión pública que deben ser ubicados, programados y alineados en base a las normas presupuestarias. En este punto es necesario considerar que la carga fiscal
que implica ejecutar todas las iniciativas en un solo momento, pueden sobrepasar la capacidad del país. En el caso de Panamá, se tiene programado establecer líneas de base a nivel de cada indicador y este proceso iniciará luego de que se definan los indicadores que Panamá está en condición de medir. En esta línea de documento del Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030 muestra un avance en la definición de líneas base para 51 indicadores relevantes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes de abrir la discusión quisiera comentarles algo que desde Colombia, desde el DANE, ponemos a disposición de ustedes sobre cuál ha sido nuestra experiencia, sobre lo que comentaba la secretaria Alicia, de cuál fue la reingeniería. Nosotros en el DANE creamos un grupo especial que es el encargado de trabajar toda la Agenda 2030 y que le reporta directamente al director Perfetti. Este grupo ha permitido trabajar con todas las instituciones del Estado, pero también con todo el sistema interagencial de Naciones Unidas y ha sido una experiencia bastante positiva. Yo creo que esta nueva agenda nos ha cambiado los paradigmas dentro de nuestras propias instituciones, concretamente dentro del DANE en Colombia, sobre la manera en la que se están definiendo, se definieron los indicadores y la manera en la que se van a medir y cómo vamos a reportar. Entonces, dicho esto, creo que es pues lo que ustedes necesiten, estaremos a su disposición. Si hay alguna pregunta del público, señor. Yo quisiera decir. Sí, claro, sí, señor. Muchas gracias, moderador, por darme la palabra. Yo creo que aquí la pregunta clave son dos. Una es, ¿qué aprendimos como países, como gobiernos, del primer ejercicio de tener objetivos de desarrollo que fueron los objetivos del milenio? Todos los gobiernos aquí representados, pues tuvimos algún tipo de arreglo institucional para ir adelante con esos objetivos del milenio que evidentemente a nivel global y en la mayoría de los países tuvieron un gran impacto. Sin embargo, hay lecciones, hay arreglos institucionales que no funcionaron o no fueron los óptimos. Y me parece que hoy con los Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues hay esa oportunidad de haber aprendido algo y que estos arreglos sean más eficaces, más eficientes, que sean, hay que decirlo así, que tengan menos inercia burocrática y que realmente pues sean más participativos con todos los sectores de la sociedad. Y dos, pues yo creo que los gobiernos tienen que poner los recursos donde están poniendo sus discursos. Si el discurso es que vamos a llevar la implementación de la Agenda 2030 a todos los niveles de gobierno, federal, estatal y local, pues los gobiernos, por lo menos los gobiernos federales, tienen que dar la muestra asignando recursos o los recursos para las políticas públicas de acuerdo con los criterios y prioridades de la Agenda 2030. Creo que ahí está exactamente la prueba de fuego. Si los gobiernos están readecuando, reorientando los recursos hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? Si no es así, si es así, entonces quisiera… claro, secretaria. Algo que me faltó decir en el panel anterior, creo que estamos preparados y sería fantástico si pudiéramos hacer ejercicios de prospectiva en los países. Me refiero a irnos al horizonte 2030 y decir, ¿dónde quiero yo, cuáles son, dónde quisiera que estuviera el país en 2030? Y cruzarlo con la información sociodemográfica que ya tenemos, que ya sabemos cómo, si la población va a envejecer, si la población, digamos, ya sabemos más o menos, y creo que ahí con las agencias regionales podríamos trabajar en conjunto para el UNF, para nosotros, en fin, para poder llevar escenarios y decir, bueno,
bueno, en 2030, ¿dónde van a estar los países si siguen en la trayectoria actual? ¿Dónde estarían? Y si realmente hiciéramos cambios profundos, ¿dónde quisiéramos estar? Bueno, quisiera para mis compañeros de panel hacer el cierre. Entonces, perdón, ¿quién pidió la palabra? Adelante. Sí, gracias. Brevemente quería mencionar que en el caso particular de nosotros en la República Dominicana, nosotros disponemos de una estrategia nacional de desarrollo coincidencialmente con horizonte temporal de 2030, al igual que los ODS, formulada desde el año 2012, antes de la formulación propiamente de los ODS. Y el primer ejercicio que nosotros hicimos fue ver el nivel de correspondencia que habría entre la Estrategia Nacional de Desarrollo y los ODS, y la coincidencia fue de un 72% en cuanto a las metas y en cuanto a los indicadores. Nosotros estamos prácticamente alineados en todos los objetivos, metas e indicadores. Tenemos 62 indicadores listos elaborándose y los otros en proceso, y hemos avanzado de manera importante, de forma que casi estaríamos listos para hacer, no sé por qué, por la transición de gobierno no nos inscribimos para hacer el informe voluntario del país para este año, pero esperamos con más fuerza en el año 2018 poderlo presentar de manera mucho más acabada. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Qué bueno que la presidencia puso sobre la mesa este debate sobre los recursos. Y aquí quizás hacer alusión a algunos comentarios que hacía ayer la secretaria Bárcenas en relación a los medios de implementación. En particular, existe la percepción desde El Salvador que estamos llevando en paralelo dos agendas que no se están hablando entre sí. Pareciera que sobre la Agenda 2030 sabemos muchos, existen múltiples intercambios, se han habilitado ya mecanismos para que intercambiemos experiencias. Y sin embargo, para dar seguimiento al Plan de Acción de Addis Abeba y hablar de los medios de implementación que van a hacer realidad esta agenda, no nos estamos realmente movilizando. No existe realmente la posibilidad de intercambiar y saber cuáles son los mecanismos que otros países están desarrollando para poder generar instrumentos novedosos de cara a garantizar esta financiación. Y ahí yo también esto lo uno a una discusión que existe siempre en América Latina y en particular de los países de renta media, donde estamos siempre abogando por la continuidad de la ayuda oficial al desarrollo. Yo creo que la agenda que nos hemos planteado, los compromisos que nos implica la implementación de la misma, nos lleva a pensar mucho más allá, hace un llamado realmente para ver hacia adentro y ser realmente novedosos. Ahora, esa novedad yo todavía no la veo sobre la mesa, tampoco siento a los organismos, ni a los organismos financieros, ni del sistema de Naciones Unidas trabajando para apoyar a los países en esa vía. Y en particular, sí creo que ojalá que eso llegue en algún momento, así como sentimos que está habiendo un apoyo, quizás no todo lo coordinado que quisiéramos para la implementación de la Agenda 2030, que llegue también un apoyo en ese sentido y que ese apoyo también esté coordinado, esté bajo la lógica de no generar iniciativas por cada uno de los mecanismos financieros, sino que haya realmente propuestas articuladas que puedan servir a los países en esta vía. Y como el día de ayer la secretaria Bárcenas nos invitaba que este era el espacio para hablar de los desafíos y de decir dónde vemos los obstáculos, quizás sí mencionar que desde el caso particular de El Salvador vemos que el tema del involucramiento efectivo de otros actores es realmente no un obstáculo, sino un desafío enorme. Y no tanto para incluirlos en los arreglos institucionales que tenemos, que esa es la parte fácil, sino realmente para que estos actores se sumen como agentes realmente de desarrollo y podamos entonces ya no venir a presentar aquí
cuáles son los planes de los gobiernos en relación a la implementación de esta agenda, sino cuáles son los planes de país donde estos actores realmente se sumen como un actor más del desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Miguel, por favor, si tienes algún comentario. Sí, quisiera rescatar tres aspectos importantes que hemos aprendido y hemos compartido durante estos días y que se convierten al mismo tiempo en desafíos. Y puedo ubicar tres principalmente. El primero, que tiene que ver en materia financiera y de gestión; el segundo, que tiene que ver en materia de capacidades institucionales; y el tercero, en la manera de la gestión de la información. En materia financiera y gestión, creo que es importante la provisión de los recursos necesarios para el financiamiento de las áreas de desarrollo priorizadas. Aquí los parlamentos forman un rol muy importante porque al final son los que definen el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. La alineación de los recursos fiscales de la cooperación internacional, la ayuda oficial para el desarrollo, la filantropía y otras fuentes hacia el alcance de las prioridades nacionales de desarrollo. La jerarquización de las áreas de desarrollo de tal manera que se concreten esfuerzos en las áreas de desarrollo más estratégicos y con mayor impacto en las demás. La identificación de las intervenciones más costo efectivas, la mejora de la calidad del gasto público, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que los órganos de fiscalización de los gobiernos deben estar presentes también en la implementación de la agenda, la inclusión de todos los sectores en el ciclo de las políticas públicas, la focalización de los recursos financieros que son limitados hacia la atención de las necesidades de los territorios y los grupos más vulnerables, de tal manera que nadie quede atrás. En materia de capacidades institucionales, el fortalecimiento de esas capacidades institucionales, la cooperación sur-sur forma y juega un papel muy importante en el acompañamiento y la colaboración que podemos darnos entre nosotros. La coordinación interinstitucional, la apropiación de las instituciones en las áreas de desarrollo bajo su competencia, principalmente de los órganos rectores, que son los corresponsables de cada uno de los desafíos que tenemos, y la inclusión de las prioridades en las políticas públicas y los procesos de planificación y presupuesto, que es el desafío más grande. Y en materia de gestión de la información, hacía el comentario, al igual que los recursos, la gestión de la información y de las estadísticas no debemos preocuparnos porque no hay. Pero la producción de la información que se requiere para el compromiso nacional debe estar concreta y clara, el fortalecimiento de esas oficinas de estadísticas, la coordinación interinstitucional entre países y la implementación de la estrategia de esa gestión estadística. Quiero finalizar diciendo que el principio clave para una visión de Estado, para alcanzar el desarrollo, la cooperación que se le da a los países es fundamental, no solo para la asistencia técnica, el financiamiento y el diseño de la implementación de una hoja de ruta viable para alcanzar el objetivo. Creo que nosotros, al igual que todos los que estamos aquí, estamos buscando mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos, y es la responsabilidad que tenemos y lo que nos tiene aquí reunidos el día de hoy. Quiero compartir un mensaje de nuestro libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, donde tiene alta coincidencia con la agenda. El libro sagrado de los mayas dice que todos se levanten, que llamen a todos, que nadie se quede atrás, ni uno ni dos, sino todos como uno. Muchas gracias. Efraín, tus conclusiones, por favor. Yo quiero recoger una frase que me ha llamado mucho la atención del señor presidente. Poner los recursos donde se pone el discurso. Yo nunca había escuchado esa frase. Realmente que me ha impactado. Y con esto yo lo que quiero hacer un vínculo y una reflexión, que si bien es cierto tenemos un objetivo 17,
que es casi como un mandato de alianzas para el financiamiento de la agenda, de la implementación de la Agenda 2030, y que hay como una especie de mandato de los países de apoyar decididamente y fuertemente en la ejecución de esta agenda. Pero yo sigo pensando pienso que los países estamos obligados también a hacer un esfuerzo por una corresponsabilidad, pero de veras real, por hacer un esfuerzo de movilizar nuestros propios recursos a eso. Si nosotros, si tan solo pudiéramos mejorar la calidad del gasto, sería un enorme avance y una enorme contribución que los países haríamos al financiamiento de esta agenda. Yo podría decir aquí el enorme porcentaje, el considerable porcentaje que tiene nuestro presupuesto que no le pega nada. Yo creo que esta terminología es muy conocida entre los que planificamos y los que presupuestamos. ¿Cuánto del presupuesto le pega a objetivos y metas de desarrollo? Entonces, hay un enorme porcentaje todavía de esos presupuestos que no le pegan a nada. Entonces, y esto yo creo que es vital, pues yo creo que los países debemos, en el caso de Honduras, quiero hablar, responsabilizarme nada más por lo que hacemos y lo que deberíamos hacer como nación, y es realmente hacer una revisión incluso de nuestro sistema de planificación, que nosotros justamente lo estamos haciendo, redireccionando el sistema, ajustándolo a nuevas circunstancias. Y estas nuevas circunstancias hoy día justamente se llaman Agenda 2030. Entonces, iniciando un proceso de cambio de metodología, de planificar y presupuestar. Creo que ya planificar o presupuestar en base a objetivo del gasto no nos ayuda mucho, no nos ha ayudado mucho. Creo que debemos migrar a una metodología que nos garantice poner los recursos realmente sí que y que nos garantice el logro de resultados. Yo creo que eso sería una enorme contribución de los países a esto. Finalmente yo quiero terminar o finalizar con mencionar algunos otros desafíos que han mencionado mis otros colegas. No distan mucho de los que nosotros tenemos como tal. La desagregación de la información, ya lo he hablado, el fortalecimiento institucional que debe dar soporte a la implementación de la agenda es urgente, la inserción de la agenda al sistema de planificación, pero más que todo al proceso de presupuestación. Debemos garantizar de poner los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de estos ODS. Creo que debemos evaluar nuestras capacidades reales tanto para generar recursos propios como para movilizar recursos externos. Hoy creo que estamos bajo otro esquema y casi obligados a buscar nuestros propios recursos, ¿verdad? Y luego también ese desafío de territorialización de los ODS para realmente que lleguen más hacia donde más queremos actuar. Creo que las características de pobreza que hemos discutido brevemente en el informe, que se nos ha hecho en el informe, son claves. Entonces, la pobreza es rural, la pobreza es de grupos vulnerables, entonces debemos ir directamente al territorio. Y luego creo que el señor presidente mencionó un tema que es importante, que fue la experiencia y qué aprendimos de la implementación de los ODMs. Yo creo que los ODMs, para mi gusto, estuvieron huérfanos de apoyo político. Nadie supo a qué horas terminó
el periodo de ejecución de implementación de ODMs. Yo creo que hoy yo veo una actitud renovada y totalmente diferente a esa. Viví viví el proceso pasado y estoy viviendo este proceso de ODS, sí, es totalmente diferente. Y yo creo que el gran ausente también en aquel entonces fue el sector privado. Sigue siendo, en el caso de mi país, sigue siendo el gran ausente del sector privado. Muchas gracias. Cosme, ¿quieres finalizar? Gracias. En primer lugar, quisiera manifestar que foros como estos son los que buscan una sociedad más inclusiva, equitativa, con un desarrollo humano sostenible en un marco de concertación y corresponsabilidad. Buscan precisamente procurar la integración social a través de la atención específica de los grupos prioritarios, planificando y ejecutando, coordinando las políticas del Estado y los programas dentro del ámbito social. En el caso de Panamá, efectivamente, Panamá tiene un muy buen desarrollo económico. Es evidente que lo que pueda ocurrir en Panamá es una pésima distribución de la riqueza. Y lo que se busca con este foro, precisamente, y con los objetivos de desarrollo sostenible, es poder distribuir en forma equitativa esos dineros. Esperamos que como resultado de este foro se puedan sacar esas conclusiones. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Pues yo quisiera simplemente sugerir que a la secretaria, que ya lo comentamos aquí en la mesa, lo que debería de haber en algún momento es una sesión especial sobre financiamiento de la agenda. Desde luego a nivel regional se pueden hacer cálculos, pero finalmente es responsabilidad de cada país con los organismos financieros regionales e internacionales y los países que están interesados en facilitar recursos, pues también que participen, porque al final, si no hay financiamiento pleno, seguro, de los gobiernos y de los organismos, pues algo de todo esto se va a quedar en una fase aspiracional. Y la única manera de que no lo sea es pues garantizando los recursos. Quizá la Secretaría General de la CEPAL quiera sugerir alguna fórmula concreta. Pues sí, yo sugeriría, la verdad, que hiciéramos con el gobierno de Chile en el pasado hicimos una consulta regional sobre financiamiento para el desarrollo que llevó a Addis Abeba. Creo que ahora sería muy conveniente hacer una reunión regional, quizá después de la consulta de COSOC de mayo, ¿no? Pero enfocada particularmente a financiamiento para la Agenda 2030 y convocar a los actores. Yo estaba conversando con el representante del BID, aquí está Juan Pablo Bonilla, y también está el FIDA y también está la CAF. Entonces creo que podríamos organizar en conjunto con la banca regional un encuentro y traer a los ministros de finanzas. Francamente creo que deben venir una vez que ya los países tienen más claros sus arreglos institucionales, sus prioridades y qué quieren, y ojalá y pudiéramos tener qué para el primer año, qué para el segundo año, y hacer esa reunión. Yo los convoco, bancos, hagámoslos en conjunto y después, claro, lo articulamos al proceso global de financiamiento para el desarrollo, pero creo que en este caso hay que llevarlo concretamente a la Agenda 2030. Yo sugiero que por ahí podemos irnos. Bien, pues creo que con esta reflexión final que ya vemos va a tener algún desarrollo en el futuro, y también hay que traer al sector privado, por cierto. Me parece que podemos dar por finalizada esta sesión.
Vamos a tener un receso, hasta las 2:30 de la tarde, pero tengo un anuncio que hacerles. En la sala 2 tendrá lugar el evento paralelo Compromisos y Ruta hacia un planeta 50-50 al 2030, que está organizado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo América Latina y el Caribe. Aquí en la sala 2 deben haber ya empezado o estarán por empezar. Nosotros reiniciamos aquí a las 2:30 de la tarde. Que tengan un feliz almuerzo.